Bé, jo, si no els sap greu, per no fer molt llarga després, perquè és problema d'anar a dinar, i això sí que és important, més important que manifestacions, que tot. Si no dinem, no hi ha manifestació, no hi ha jornades, no hi ha res, per almenys de manera agradable. Abans de començar amb la intervenció del professor Hernández, amb el seu permís, m'agradaria només mostrar uns llibres perquè puguin prendre nota i qui després les jornades algú tingui interès, més enllà de l'obligació acadèmica, que ara les èpoques més interessants com l'estiu, etc., doncs el cito. El primer de tot poder seria el llibre més clàssic de l'Andy, que em sembla que està en vies de reedició, em sembla, hi haurà una reedició a internet, amb la qual podrem tindre la sort, a més de poder tenir-lo per internet, que és el llibre editat per Laertes, editorial Laertes, ja té uns anys, Boc, 1930-36, el Bloc Obrero i Campesino, aquest interessant, no sé si aquí caurà, bueno, en fi. Sí, editorial Laertes, Andy Durgan, Boc, BOC, 1930-36, el Bloque Obrero i Campesino. L'altre llibre és el que, de fet, jo crec que ha donat prestigi a la ja llarga i dilatada carrera del professor Hernández, que és un magnífic llibre que es diu Guerra o Revolución, el Partido Comunista d'Espanya en la Guerra Civil, editat per Crítica, i a més és bastant recent, vull dir que es pot trobar de manera fàcil a llibreries. Ja saben que un llibre actualment, després de 5 anys, ja comença a costar de trobar. Un gran anàlisi. Per tant, repeteixo, Guerra o Revolución, Partido Comunista d'Espanya en la Guerra Civil. I finalment, avui tenim la primícia que ens ha portat en Pepe Gutiérrez, és un llibre, una obra col·lectiva d'Antonio Liz, Pelai Pagès, Javier Maestro, Marta Brancas, Andy Durgan y Pepe Gutiérrez Álvarez, que es diu Barbarie fascista y revolución social, la guerra civil española 75 años después. ¿Quieres apuntar algo? Porque yo no conozco el libro, que te parezca interesante comentar de esta obra. Bueno, aquest llibre per sort es pot comprar avui. El precio revolucionario es 15 euros. 22 librerías, 15 euros el día perfecto de ahorrarse 7 eurillos. En Pepe ha portat alguns exemplars. Tot s'ha de dir que no li hem deixat muntar la paradeta, amb la qual li permetrem que, si algú vol, pugui vendre el llibre. L'editorial és Sirenyena, no la conec. L'editorial mereix ni a part perquè és un pastisser. És un pastisser, l'editor, fantàstic. És un pastisser que és un amant dels llibres i que ha convertit la seva pastisseria en una editorial. Ostres, això ja és fantàstic. Ha guanyat diversos premis d'Aragó i, bueno, el llibre va publicar algun relacionat amb el tema del públic i té una relació amb la Fundació Andreuní, i aquest llibre és un recull d'estudis de professionals que sobre el tema de lo que es el franquismo, el crimen organizado, una cosa que no hi ha res que rescatar, és dir, no hi ha res que defensa del franquismo, lo explica Anda la enseña. El franquismo se organiza como una forma de exterminio, del contrario, no es una cuestión. Y parla de cuál es la revolución social en la zona republicana desde diversos puntos de vista. Entre ellos el tema de las donas, l'article de Marta Brancas, que és una especialista sobre això. Per tant, li vindrà molt bé a la senyoreta Hoyos, que està fent un treball sobre les dones del POM. Aprofito per que aprengui la dada. Per tant, comencem dono pas al professor Hernández, doctor en Història per la Universitat Autònoma per la UNED, vinculat, és professor de secundària, però també professor associat de la Universitat Autònoma de Madrid i per mi un dels referents sobre el comunisme a Espanya, que a més el tindrem òbviament al debat, i un debat que espero que sigui sagnant en el sentit positiu de la paraula. Per tant, Fernando, cuando quieras, tienes tu horita bien buena. Bueno, ya me Bien, se oye. Gracias.
Bien, buenos días. Yo quería comenzar por dar las gracias a Claudio y a la Universidad de Gerona por permitirme estar con ustedes en estas jornadas, y también me va a permitir una licencia antes de comenzar con la intervención que han tenido los alumnos. Yo quiero personalmente manifestar mi solidaridad con el movimiento en defensa de la educación pública, dado que si yo hoy no estuviera aquí estaría cumplimentando la 8ª jornada de huelga que los profesores llevamos en Madrid desde el mes de septiembre hasta la fecha, precisamente en defensa de este sector frente a los recortes y la privatización de la que estamos siendo objeto en ese laboratorio de ingeniería social que es la Comunidad de Madrid, y que desgraciadamente parece ser que dentro de poco experimentaremos y gozaremos en el resto del Estado. Bien, en principio yo voy a hablarles acerca de una trayectoria que es la del paso de una fuerza política de la marginalidad más absoluta en el momento de su fundación y en los años que vienen a continuación, a ocupar un lugar de centralidad en el periodo de la República en guerra. Estamos hablando de un arco cronológico que abarca desde 1921, momento en que se unifica en el Partido Comunista procedente de la antigua Federación de Juventudes Socialistas en su rama madrileña, el llamado Partido de los 100 Niños, con el Partido Comunista Obrero Español, los seguidores de la opción tercerista del Partido Socialista que se habían separado del partido y que van a unificarse por directrices de la Internacional justamente ahora hace 90 años, en noviembre de 1921, hasta lo que sería la Guerra Civil. Una trayectoria, por lo tanto, que abarca poco más de 15, 16, 17 años, en los cuales esta fuerza política pasa de una posición absolutamente periférica en el arco político español a ocupar un lugar de referencia como sostén, como pilar fundamental del Estado republicano, más allá de las interpretaciones que se puedan dar al respecto, a través de una serie de fases que son las que voy a intentar presentarles de la manera un poco más esquemática posible y resumiendo, cosa que supongo será imposible, toda la información que pueda ser relevante en el plazo de la intervención de 1 hora, porque luego, lógicamente, pues tenemos que detenernos. Y además porque yo les invito siempre en estos casos a profundizar después, porque lo que podemos hacer es presentar un estado de la cuestión, pero la bibliografía, la más amplia posible, la más condensada posible, no sustituye a una buena conferencia. Bien, en principio, el Partido Comunista de España surge en el contexto de lo que sería, a nivel europeo, la crisis del gigantesco movimiento socialdemócrata que había sido profundamente impactado, quebrado, por los efectos de la Gran Guerra, de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. La incapacidad de los partidos socialistas, algunos de ellos de una entidad ya muy respetable en 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán, la sección francesa de la Internacional Obrera o Partido Socialista Francés, por impedir la matanza de la clase trabajadora europea en una guerra que únicamente beneficiaba los intereses de sus respectivas oligarquías imperialistas, junto con los efectos, el impacto que supone la Revolución de Octubre en Rusia, va a generar una búsqueda de un nuevo referente político, de un nuevo sujeto político que sustituya a esa socialdemocracia decadente en ese momento, y hay una sensación general de que el modelo soviético, que está empezando a desarrollarse, es el modelo a seguir. Hay una, expresión de la época, un poco, poética o lírica, que dice: hay una luz en Oriente. Hay una nueva luz, hay un faro que se ha iluminado, en este caso en Rusia, desde el cual parece que incluso durante los primeros años posteriores a 1917 y hasta 1920-21 puede irradiar al resto de Europa, y de hecho habrá algunas tentativas de implantar soviets o repúblicas soviéticas en Alemania, en Hungría, que terminarán fracasando, pero que en principio agitan este ámbito de la izquierda, generando la demanda de una nueva forma de hacer política que se vincula estrechamente a la experiencia soviética. De hecho, en 1919 se crea una nueva internacional, la Internacional Comunista, o Cominter, como se va a conocer por el acrónimo ruso a partir de ese momento,
donde se agrupan los partidos comunistas que surgen del resultado de las conferencias o congresos en los cuales una fracción relativamente importante, a veces incluso el conjunto del partido, se adhiere a las condiciones impuestas por la Internacional, y la Internacional Comunista, la Cominter, con sede en Moscú, se va a convertir en algo así como el Partido Mundial de la Revolución, siendo los partidos comunistas nacionales secciones de ese partido, por lo tanto estrechamente vinculados, jerárquicamente vinculados al aparato de la Internacional, cuyas decisiones se toman en Moscú y se aplican posteriormente mediante la acción de tutores o enviados a las distintas direcciones nacionales que tienen que lidiar en un contexto peculiar cada una de ellas. Bien, eso es la teoría. La teoría sería esa. Tenemos, por lo tanto, un Partido Mundial de la Revolución, la Internacional, secciones nacionales, destacamentos de ese Ejército Mundial del Proletariado, en el lenguaje de la época, que a partir del fracaso de la extensión de modelos de revolución soviética a otros lugares de Europa, particularmente Alemania, donde se suponía que podía ser el segundo eslabón de esa revolución europea, van a entrar en una fase de acusado sectarismo, de aislamiento, que viene caracterizado por la imposición de una línea según la cual el capitalismo se encontraría en el último periodo de su vida, después de la revolución industrial y del imperialismo, que habrían sido, digamos, su nacimiento y su cenit. Estaríamos asistiendo a la decadencia del sistema, a la crisis final del sistema, y en esa crisis los partidos comunistas tenían que hacer todo lo posible por impulsar frentes únicos con los trabajadores honrados de los viejos partidos socialdemócratas y con las bases ingenuas del movimiento anarquista para derribar el capitalismo al margen de lo que las direcciones de los socialistas o de los anarquistas pudieran pensar. Esta época es la época conocida como el tercer periodo, del clase contra clase, lleva a una formulación que, digamos, es el mundo del calificativo y del calificativo peyorativo. Los socialistas son socialfascistas, los anarquistas son anarquistas pequeño-burgueses, la razón está de parte de la razón histórica está lógicamente de parte de los comunistas. En definitiva, la plasmación en la práctica de esta política conduce básicamente a una situación de aislamiento, una situación de incapacidad para formular estrategias de unión o de alianza, ni siquiera coyuntural, con otras fuerzas políticas, y por lo tanto son los años en los cuales, en concreto ya me refiero al Partido Comunista Español, es poco más que una secta con unos centenares de afiliados, probablemente hacia los años mediados de los años 20, es decir, ya con la dictadura de Primo de Rivera, no superaría muy probablemente los 500 afiliados nominales. No me estoy refiriendo ni siquiera a activistas, es decir, gente que mantuviese algún tipo de vinculación orgánica con el partido, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando su cúpula es detenida en 1926, lo es tras haberse logrado camuflar durante un tiempo como la directiva de un club de fútbol, el Oriente Fútbol Club. Con lo cual pueden imaginar exactamente cuáles eran las dimensiones de la maquinaria partidaria. En concreto, su aparato de propaganda consistía en un coche descapotable con una multicopista que iba recorriendo las carreteras del norte de España dándole a la multicopista, y los panfletos salían por detrás del coche, y ese era todo el aparato de propaganda del que disponía en ese momento el partido. Bien, esa fase, que es una fase de aislamiento, de interpretación sectaria, absolutamente incapaz de pegarse al terreno y de calibrar cuál es la realidad sociopolítica del país, que es una característica, además, una debilidad intelectual, que acompañará al Partido Comunista y al movimiento comunista español durante buena parte de su recorrido, se prolonga incluso después de que las circunstancias cambien en 1931 y advenga la República. Como muestra de que las cosas estaban cambiando en España, pero la línea política del Partido Comunista en ese momento no cambiaba, es decir, hay veces aquí se producía aquello de no dejes que la realidad te estropee una buena teoría. Cuando el 14 de abril las clases populares madrileñas, por ejemplo, han acudido a la Puerta del Sol para ver llegar al Gobierno Provisional de la República, asomándose al balcón de lo que entonces era el Ministerio de la Gobernación, y luego acuden a la Plaza de Oriente para certificar la salida del rey y derribar los símbolos del antiguo régimen,
Por la Puerta del Sol penetra una camioneta en la que va toda la dirección del Partido Comunista con banderas rojas gritando abajo la República burguesa, arriba los soviets. Tienen que salir por piernas porque van a ser incluso apedreados por parte de los asistentes a la manifestación de entusiasmo republicano. Y el Partido Comunista va a permanecer durante 2 años más, al menos hasta, podríamos fijar, 1933, con la misma estrategia que le había llevado a esa situación de aislamiento y de incapacidad para hacerse con un espacio propio. 10 años después de su formación, es decir, en 1961, se puede decir que apenas contaba con aproximadamente 1 millar de militantes, con que acude a las primeras elecciones, tanto las constituyentes como las legislativas, y obtiene un puñado de miles de votos. Carece de base territorial en Cataluña, por ejemplo, donde la Federación Comunista Catalano-Balear había sido excluida del partido hacia 1930, y sus únicas columnas de apoyo, columnas en el sentido muy, digamos, hipervalorizado del término, serían las regiones de Vizcaya y Asturias, el núcleo dirigente de Madrid y el núcleo de Sevilla, donde sí, aquí sí, habían logrado cierta penetración en el movimiento anarcosindicalista de la capital. De hecho, cuando en 1932 la vieja dirección del partido, encabezada por José Bullejo, sea sustituida por una nueva dirección acorde a los dictados de la Internacional, será José Díaz, miembro del Sindicato de Artes Blancas o de Panadería, diríamos ahora, de Sevilla, y parte de su equipo, Antonio Mige y otros, Saturnino Barneto y otros cuantos menos conocidos, los que encabecen la nueva dirección que va a tener que aplicar las directrices de la Internacional en su sección española. Bien, en ese momento el PC cuenta con lo que es su propia organización, basada en la existencia de células fundamentalmente de empresa, con escasa implantación territorial fuera de ellas y muy minoritaria dentro de las grandes industrias, con unas juventudes comunistas que a veces en algunas regiones tienen más militantes incluso que el propio partido, por ejemplo en el norte, y que de hecho son un partido dentro del partido, digamos, son los más radicales dentro de la línea del partido. Un intento de sindicato propio, la Confederación General del Trabajo Unitaria, que se constituye al margen de la Unión General de Trabajadores y cuya implantación también va a ser muy reducida. Y luego algunas organizaciones que podríamos llamar entramado civil, como por ejemplo la que quizás más éxito tenga en ese momento y en años posteriores, fundamentalmente por la atracción que ejercía el modelo soviético, que es justamente los Amigos de la Unión Soviética, una entidad de carácter cultural que se dedicaba fundamentalmente a difundir mediante traducciones y mediante revistas especializadas, algunas de ellas además muy modernas en el sentido de la composición gráfica, con mucha fotografía, muy todavía en ese momento heredera de las vanguardias que habían apoyado la revolución antes de que las liquide el realismo socialista, los logros, los avances de la revolución rusa. Pero, básicamente, vuelvo a insistir en ello, un partido cuya incapacidad para abrirse un espacio propio es manifiesta. Durante este periodo que va hasta aproximadamente 1964, tiene que contar con que hay 2 pesos pesados en torno suyo. Por una parte, el movimiento socialista, el Partido Socialista, con sus propias contradicciones y su, digamos, pluralidad característica. El Partido Socialista, que en ese momento es gubernamental, en ese momento está ocupando puestos clave en el gobierno republicano, Largo Caballero, ministro de Trabajo, Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas y también ha sido ministro de Hacienda. Y, por otra parte, un movimiento anarcosindicalista muy potente que desde 1931 a 1933 está ensayando distintas modalidades de movimiento insurreccional. Es decir, por lo tanto, un trabajador tipo de aquel momento, un miembro de la clase trabajadora o de las clases populares republicanas en aquel periodo, digamos que tenía su oferta cubierta, por una parte, con el Partido Socialista, que desde el poder, desde el Gobierno, estaba intentando llevar a cabo reformas sociales por primera vez en la historia de nuestro país, con la posibilidad de introducir una cierta interlocución del movimiento obrero con los poderes políticos y empresariales. Y, por otra parte, quien quisiera apostar por la radicalidad revolucionaria tenía el modelo anarcosindicalista que le ofrecía esa posibilidad. Es decir, no existía espacio político, espacio físico político
para un partido comunista que, por lo demás, seguía en un discurso autocomplaciente, aislado y sin capacidad alguna para establecer puentes de contacto. Habrá que esperar en torno a 1933-34 para que comiencen a experimentarse los primeros síntomas de giro en la política comunista, que, dado que, como ya hemos dicho antes, el condicionante internacional es decisivo, vienen dados por el cambio de situación que se produce en Europa, más que el cambio, la agudización de la situación que se produce en Europa a partir de enero de 1933. 1933 es el año en el que Hitler llega al poder. Llega al poder, además, mediante unas elecciones en las que no obtiene una mayoría, pero va a recibir el apoyo de otros sectores conservadores alemanes que le van a permitir acceder a la Cancillería. Y prácticamente 2 meses después ha logrado implantar una dictadura, la cual acaba excluyendo a todos los partidos políticos porque, entre otras razones, no ha habido posibilidad de entendimiento entre la socialdemocracia y los comunistas, que constituían una fuerza política muy importante en el Reichstag después de las últimas elecciones. Los reproches eran mutuos, no vamos a entrar aquí ahora en el debate acerca de si se pueden haber unido o no, si pueden haber ofertado una alternativa o no. El caso, lo que ocurre, es que Hitler está en el poder, se abren los primeros campos de concentración, Dachau comienza a funcionar de inmediato, fundamentalmente para la oposición política. En 1934 el tsunami de gobiernos de carácter fascista avanza, parece de forma implacable por el centro y el este de Europa. En concreto está el caso de Austria, donde ya se ha hecho referencia por el profesor Durgan, la llegada al poder de un partido de ideología corporativa cristiana, encabezada por el canciller Dollfuss, que tiene un parentesco ideológico muy cercano con el dictador Salazar de Portugal y con el aspirante a ello, José María Gil Robles, en España, va a motivar una insurrección en Viena que va a ser aplastada de una forma sangrienta y, de hecho, comienza a circular entre el movimiento de la izquierda occidental la idea de que no hay que consentir ni la implantación electoral del fascismo, como había ocurrido en Alemania, ni tampoco la imposición del fascismo con una resistencia aplastada por la falta de contundencia, como en el caso de Austria. La idea de antes Viena que Berlín empieza a generalizarse entre la izquierda europea. Y hay otro elemento a tener en cuenta. En febrero del año 34, en París, se produce una manifestación, un intento de asalto del Parlamento por parte de las ligas de excombatientes y la extrema derecha, que generaliza el miedo a que la implantación del fascismo esté llegando ya a las puertas de Europa occidental. Todos esos elementos combinados van a dar lugar a la extensión de una sensación, de una mentalidad de que es necesario unir a la izquierda, superando las viejas divisiones doctrinales o estratégicas de años anteriores. Y en el caso de España tenemos en concreto lo que ocurre en Asturias en octubre de 1964. No voy a entrar tampoco ni en la etiología del movimiento. Fundamentalmente nos interesa que es una insurrección. En principio es un movimiento defensivo, es un movimiento que había sido anunciado de antemano, fundamentalmente por el Partido Socialista y concretamente por Lauro Caballero, como una forma de aviso de lo que podía ocurrir si en España se intentaba algo parecido a lo que había ocurrido en Alemania o en Austria. Es decir, la idea de que en el momento de que ministros de la CEDA entrasen en el gobierno se desencadenaría una huelga general para impedirlo, estaba en el aire ya desde el verano de 1964 y cuando se materializa en octubre se produce, de hecho, el desencadenamiento de la huelga, que va a tener, digamos, dos puntos débiles. Por una parte, durante el verano del 34 había habido una extensa huelga campesina auspiciada fundamentalmente por el movimiento anarcosindicalista, que había terminado fracasando y siendo duramente reprimida, sin contar con el apoyo del sindicalismo socialista, lo cual va a contribuir a que la CNT, salvo en Asturias, por razones, digamos, locales, del contexto local, se mantenga expectante y a veces pasiva en el movimiento del 34, de octubre del 34,
y en el caso de Cataluña, fundamentalmente porque no se va a producir lo del 19 de julio del 36. Es decir, aquí en el caso de Cataluña, donde el problema lo plantea fundamentalmente el Gobierno de la Generalidad por la cuestión de la ley de arrendamientos, el movimiento anarcosindicalista también va a permanecer situado en una posición expectante. De hecho, en Asturias, debido al impacto de la crisis del 29, de la caída de la demanda de carbón y de la extensión del paro, en un momento en el que no existía ningún tipo de cobertura de lo que conocemos hoy en día como estado del bienestar, será donde el movimiento insurreccional logre un mayor apoyo, las alianzas sean más amplias, las reacciones conduzcan a la constitución de poderes revolucionarios y la represión sea absolutamente brutal. De hecho, la represión de Asturias prefigura lo que será la represión posterior llevada a cabo por el ejército africanista, incluso con los mismos instrumentos, con la Legión y con los regulares, durante la Guerra Civil. Fracasado el movimiento de Asturias, con la izquierda situada fuera del juego político, con las casas del pueblo cerradas, con la prensa censurada, con buena parte de las direcciones políticas y sindicales en la cárcel, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, pues en principio, lógicamente, la campaña para el cese de la represión, que pasa necesariamente por la asunción de la responsabilidad del liderazgo por aquellos, en concreto los socialistas de izquierda, que habían llevado a cabo que habían estado en la génesis del movimiento. Y aquí es justamente donde se empieza a abrir un espacio, una grieta por la cual los comunistas van a empezar a penetrar. En concreto, Largo Caballero va a ser invitado a asumir ese liderazgo, convertir su juicio, el juicio público al que va a ser sometido, en algo parecido a lo que Dimitrov había hecho en Alemania tras el incendio del Reichstag, del Parlamento alemán, que había conducido a la ilegalización del Partido Comunista Alemán y tal. Pero Largo Caballero, que es un líder bastante más de andar por casa, de hecho había sido detenido en su domicilio justamente cuando la revolución fracasa, lo cuenta el profesor Santos Juliá, que no es precisamente sospechoso, con bastante gracia. Dice, el Lenin español fue detenido en su domicilio alegando que no sabía nada. Bien, ustedes se imaginan a Lenin siendo detenido en su casa. Bueno, pues no. Bien, ese espacio que se empieza a abrir, los comunistas que no tienen nada que perder, empiezan a alentar un movimiento de solidaridad con los presos, con los huérfanos. De hecho, hay expediciones de huérfanos de Asturias a la Unión Soviética, donde son recibidos además con todo el aparato propagandístico del momento, que hacen presente a los comunistas que habían ocupado un lugar, pero no primordial, no de primera, digamos, de primera importancia en el movimiento. Sí, se habían sumado a él, incluso tarde, ¿vale?, a las alianzas obreras. Habían estado en la lucha, pero realmente no habían sido los desencadenantes ni los que dan el pistoletazo de salida al movimiento. Sin embargo, van a ser los que lo reivindiquen con mayor, con mayor falta de límites, es decir, de prevenciones, y por lo tanto eso les va a empezar a facilitar una presencia pública, una simpatía, que es el inicio del desarrollo de la afiliación al partido durante ese periodo, en condiciones de prácticamente clandestinidad, prácticamente. Ese partido, que apenas superaba los 1.000 militantes en torno a los meses de entusiasmo inicial de la República, en abril del 31, va a tener a finales de diciembre del 35 18.000. Y comienza entonces ya su crecimiento. Por otra parte, la internacional, volvemos otra vez al contexto matriz, realiza su 7º congreso en agosto de 1935 y va a abandonar la estrategia anterior de confrontación de clase contra clase, de consideración que el fascismo es el estado de excepción del capitalismo y que fascismo y capitalismo son la misma, fascismo y democracia son al fin y al cabo la misma cosa, para situar el objetivo en la defensa de las estructuras democráticas frente a la amenaza fascista. Lo que supone, por lo tanto, el establecimiento de alianzas, de pactos entre los partidos comunistas, los partidos socialistas y los partidos republicanos burgueses. De hecho, es el origen, por ejemplo, en Francia, esa Francia que está todavía alarmada por el incremento de las ligas fascistas, del Frente Popular, en el cual el Partido Comunista francés, al que le ocurría algo parecido al español, empieza a adquirir relevancia pública. En España la situación
frente a lo que dice la propaganda posterior del propio Partido Comunista, no es que el Partido Comunista sea el que lance la iniciativa. En España lo que está ocurriendo es que el fracaso de la Revolución de Asturias, la llegada de la CEDA al poder, el desmontaje sistemático de la obra reformista de la República, del primer bienio, de la reforma agraria, de la reforma educativa, de la separación Iglesia-Estado, de las reformas que introducían el salario mínimo, la protección laboral, la negociación colectiva, conduce a republicanos fundamentalmente identificados con Manuel Azaña y a los socialistas identificados con Indalecio Prieto, sector más centrista, a impulsar un movimiento, un acuerdo por la recuperación de la República del primer bienio, de la República reformista de los gobiernos republicanos socialistas. Y en esa lógica unitaria, que comienza a arrastrar detrás de sí a una opinión pública que reivindica la amnistía para los presos políticos y el fin de las represalias y las persecuciones por los hechos de Asturias, comienza a concitar detrás de sí un amplio apoyo social y el Partido Comunista, como otras fuerzas políticas, se sumará a ella porque es una dinámica, digamos, que va en el sentido de superar la fase del llamado bienio negro y, por lo tanto, el Partido Comunista es un agente secundario más. Vuelvo a repetir, aquí no se encuentra tampoco en la locomotora del proceso, pero se suma a él y posteriormente usufructuará buena parte de ese espíritu unitario. Y eso conduce al pacto que en febrero de 1976 culmina con el triunfo del Frente Popular, de la coalición electoral, que va a dar a la luz un gobierno exclusivamente republicano con un apoyo externo de los socialistas y del Partido Comunista, fundamentalmente con un programa que no es un programa revolucionario, es un programa de restitución de las reformas suprimidas durante el bienio 33-35. Ahora bien, lo que sí ocurre ahora es que el Partido Comunista, que arriba a 1936, ya no es esa fuerza sectaria, se ha sabido insertar en un movimiento que él no ha impulsado, pero que favorece o logra emparentar con el movimiento iniciado a partir de la formulación de la política de Frente Popular por la Internacional, es decir, hace aparecer algo que no era producto suyo como si lo hubiese sido, y en ese contexto la radicalización de la cohorte generacional probablemente más numerosa, conocida en la historia de España hasta ese momento, es decir, el grupo de jóvenes, de población joven entre los 20 y los 25 años, que en ese momento fue espectacular, había habido un boom en la generación anterior que va a permitir la llegada a la política de hombres y mujeres muy numerosas, muy radicalizados, sobre todo sin experiencia militante previa. Y en concreto, además, y esto es algo que se cumplirá y se incrementará a lo largo de la guerra, por primera vez mujeres. De hecho, cuando el profesor Durgan hablaba precisamente de la inexistencia, de la debilidad, de la presencia de la mujer en los carteles, sin embargo, organizativamente las mujeres, por ejemplo, van a constituir un sector fundamental de la militancia, de la nueva militancia, porque yo, según he logrado ver, al menos en los cuestionarios de justificación o de autojustificación del acceso al Partido Comunista y a las escuelas de formación de cuadros, para ellas la militancia política era una forma de acceso a la modernidad. Es decir, la posibilidad de permanecer fuera de su domicilio llevando a cabo un trabajo de carácter político. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en aquel momento la mayoría de edad de las mujeres estaba en los 23 años. Es decir, por lo tanto, mujeres de 18, 19, de 20, menores de edad, empiezan a asumir puestos de responsabilidad, de proyección pública, que no suponen el papel tradicional de acudir al taller de corte y confección, ir a misa los domingos y casarse y quedarse en su casa. Es decir, por lo tanto, esa generación joven, repito, sin militancia previa, que va a ser en buena medida la que alimente las filas de la Juventud Socialista Unificada, la organización que surge como resultado de la unificación de la Juventud Comunista y la Juventud Socialista en la primavera de 1936, va a ser la que se integre y la que comience a alimentar una, auténtica tendencia en flecha hacia arriba de la militancia comunista. En concreto, en febrero de 1936, el número de militantes del partido son 23.000. En agosto de 1936 se han alcanzado los 88.000. Estamos ya en los momentos iniciales de la guerra. Digamos que en cierta medida es el momento de esplendor, el momento en el cual el Partido Comunista se presenta como una fuerza completamente nueva, al margen
por una parte, de un movimiento socialista al que esta generación joven considera envejecido. De hecho, Largo Caballero es conocido como el abuelo, ya en ese momento ha heredado el viejo remoquete de Pablo Iglesias. La formación de la Juventud Socialista Unificada comienza o amenaza de haberse, digamos, continuado en el tiempo, con minar la base de reclutamiento del viejo Partido Socialista, mientras que, por otra parte, los anarquistas son considerados como una fuerza que tiende al desbordamiento del marco republicano, y es lo que proporciona a los comunistas esa imagen de defensores del orden que, en buena medida, les va a ofrecer unos interesantes réditos políticos. De hecho, el análisis que realiza la Internacional durante los meses inmediatamente anteriores al inicio de la sublevación militar, y que conocemos gracias a los telegramas intercambiados entre Moscú y Madrid, que fueron decodificados por los servicios de inteligencia británicos, hablan fundamentalmente de que para los comunistas existían dos preocupaciones fundamentales en ese momento, además de el de ofrecer estabilidad al gobierno republicano. Básicamente, el de, en lógica y de manera lógica, intentar impedir la sublevación militar fascista que todo el mundo intuía y temía, pero por otra parte también, y no menos importante, la de intentar evitar o sofocar aquellas huelgas desencadenadas durante la primavera del Frente Popular, la primavera del 36, fundamentalmente por los anarquistas, que amenazaban con desbordar el marco de la legalidad republicana. Bueno, pues en ese terreno, y ensanchando esa grieta cada vez más, los comunistas empiezan a hacerse con un espacio político propio, con un Partido Socialista que se encuentra dividido y a la defensiva. Hay que recordar también que tenía previsto un congreso en el verano del 36, en el que probablemente, de no estallar la guerra, se había producido la escisión entre el ala izquierda y el ala centrista de Prieto y de Largo Caballero, y un movimiento anarcosindicalista que seguía todavía, digamos, en el sentido de desbordar ese marco republicano. Cuando estalla la guerra, en julio de 1936, el Partido Comunista es de los que inmediatamente va a movilizar a su militancia para la formación de unidades milicianas que combatan la sublevación, y básicamente su trayectoria es conocida. La apuesta desde un primer momento es, en España no hay una revolución de carácter comunista. Las directrices de Moscú son claras al respecto. Defender el modelo de democracia republicana frente a la propaganda que hace hincapié en que lo que está teniendo lugar en España es una revolución de carácter social que podría ser similar a la bolchevique. En segundo lugar, ofrecer todo el apoyo posible al gobierno republicano, incluso en los primeros momentos no participar en él con la intención de no alertar excesivamente a los gobiernos de las democracias occidentales. Y, por otra parte, una vez que ya se produce el golpe no se sofoca y la situación deriva en el mantenimiento de una guerra cuya duración previsiblemente puede ser larga, la reconstrucción del Estado republicano, empezando por la reconstitución de un ejército que en su mayor parte se ha pasado al enemigo, la creación de un mando único, la creación de una industria de guerra. Es decir, el Partido Comunista asume prácticamente de forma inmediata, sobre todo a partir del momento en que se produce la llegada al gobierno de Francisco Largo Caballero en septiembre del 36 y la incorporación a ese gobierno de dos ministros comunistas, Jesús Hernández en Instrucción Pública y Vicente Uribe en el caso de Agricultura, que se encuentran ante una guerra total, en el sentido que tiene el concepto de guerra total en los conflictos del siglo XX, una guerra en la cual han desaparecido las fronteras entre frente y retaguardia, una guerra en la que hay que movilizar todos los recursos para derrotar a un enemigo que está fuertemente organizado y desde un primer momento abastecido de pertrechos, armas y tropas por la Alemania nazi y por la Italia fascista. Y básicamente su apuesta, repito, es la de la reconstitución, en la medida de lo posible y de la forma más urgente, del Estado republicano. Claro, en ese momento, que abarca aproximadamente desde julio del 36, pero que tiene un punto de incidencia al alza muy determinado, que es la defensa de Madrid en noviembre de 1936, y posteriormente el verano de 1937, el Partido Comunista es cuando alcanza ya su mayor desarrollo, digamos su periodo de cénit.
pasa de esos 88.000 militantes al comienzo de la guerra a un pico máximo de aproximadamente 340.000 en el otoño de 1937. Es decir, ningún otro movimiento, ningún otro partido o sindicato experimentó durante este periodo un crecimiento tan espectacular. Otra cosa que se puede discutir y que yo de hecho he discutido es si ese crecimiento es real, es decir, si ese crecimiento obedece a activistas realmente comprometidos con la línea del partido o si en muchos casos era matrices de carnet repartidas a organizaciones que incluso muchas veces no llegaron a repartirlas del todo o incluso militantes de conveniencia o que buscaban un refugio determinado en un partido político prestigioso en ese momento, en un contexto de dificultad como es una guerra civil. Bueno, en cualquier caso, si nos fijamos en lo que sería la evolución del proyecto político comunista durante ese periodo, hemos pasado en poco más de 10 años, en poco más o poco menos de 10 años, de una radicalidad que intentaba mimetizar los mensajes de la revolución bolchevique al enfrentamiento sectario con otras fuerzas políticas. Posteriormente, en el año 35, a la formulación de la necesidad de frentes populares y, por último, durante la guerra, el Partido Comunista ocupa un espacio que es prácticamente todo el espacio político disponible, en el sentido de que se alimenta de un discurso interclasista, es decir, a pesar de que su composición social es fundamentalmente trabajadora, de un proyecto interclasista que se resume en la expresión pueblo republicano. El pueblo republicano está compuesto por todos aquellos sectores, trabajadores urbanos, campesinado, indistintamente jornalero o pequeño y mediano propietario, clases medias, comerciantes, es decir, todos aquellos sectores que, de una manera o de otra, tienen en el fascismo su principal adversario y en la defensa o en la consecución de la revolución democrática su objetivo principal. El análisis que hace el Partido Comunista durante la Guerra Civil es que en España no se ha producido, no se llevó a término la revolución democrático-burguesa. Es decir, que en el proceso de evolución del feudalismo al socialismo todavía no se había cumplimentado la fase de la revolución democrática, básicamente caracterizada en ese momento por la existencia de una propiedad terrateniente feudal en latifundios en el sur del país, por la existencia de una oligarquía financiera e industrial que prácticamente impedía el desarrollo de políticas modernizadoras y que la guerra había dado la oportunidad, por primera vez a la izquierda y a las clases populares, de desarrollar a fondo esa revolución democrática. Y, por lo tanto, el Partido Comunista formula un ideario que participa del ideario o del conjunto de un magma de ideas que se habían ido forjando durante el periodo de entre siglos, del cambio del XIX al XX, con el incremento de los movimientos populares y con el desarrollo de un tejido social y asociativo cada vez más complejo, básicamente republicano, radical, popular y con una naturaleza transversal. Las ideas fuerza, digamos hoy en día lo que llamaremos la nube de etiquetas, por entendernos, serían el reformismo social, con un énfasis muy marcado en la reforma agraria, la profundización en las libertades populares, la separación radical de la Iglesia y Estado, no el anticlericalismo. Hoy en día hablaríamos de una visión absolutamente y estrictamente laica, la necesidad de instrucción popular, es decir, las ideas de paz, pan, tierra, educación, formuladas de una manera muy genérica, en las cuales se podían encontrar o con las cuales se podían identificar amplios sectores de la sociedad de la República en guerra. Y a eso, y aquí está lo novedoso, le suma el hecho de que el Partido Comunista aparece en ese momento como un partido moderno, un partido de vanguardia, un partido que incorpora a este ideario tradicional todo lo atractivo que tiene el imaginario de la revolución bolchevique. Por ejemplo, en los cines de Madrid de la Gran Vía, que estaban prácticamente a 2 paradas de tranvía del frente de la Casa de Campo, se proyectaban reiteradamente películas como El acorazado Potemkin, Chapayev, el guerrillero heroico, Los marineros de Kronstadt, etcétera, a campesinos que prácticamente acababan de llegar de sus lugares de origen en Chinchón, en Colmenar de Oreja, en Villarejo de Salvanés, y que habían dejado atrás las primeras colectividades fruto de la reforma agraria
del Ministerio de Agricultura, junto con las colectividades espontáneas del movimiento anarquista. Es decir, por lo tanto, la unión entre lo que se estaba defendiendo, que era esa revolución democrática, y el imaginario bolchevique, actuando además a través de una propaganda reiterada y masiva. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la España republicana, es muy probable que cada habitante accediese al día al menos a 3 publicaciones o 3 imágenes o 3 carteles de orientación comunista, hará que el Partido Comunista aparezca como un enorme movilizador de masas, es decir, como el primer partido republicano de masas de la historia del siglo XX español. Los partidos republicanos hasta los años 30 habían sido partidos fundamentalmente de cuadros, partidos con muy estrecha base social y fundamentalmente basados en la existencia de figuras prestigiosas que alimentaban el imaginario republicano. El Partido Comunista se presenta, y lo logra, de hecho lo logra, durante la guerra, presentarse como el partido republicano de masas por antonomasia, el partido que defiende el proyecto republicano. Proyecto republicano, repito, radical, interclasista y transversal. Junto a eso, lógicamente, un papel fundamental lo juega también el apoyo soviético. Volvemos de nuevo otra vez en este juego de ida y vuelta a la matriz internacional. De hecho, como ha dicho el profesor Durgan, es un periodo en el cual se está procediendo a la liquidación de todo tipo de disidencias en el movimiento comunista, en la época de las grandes purgas, de los grandes procesos de Moscú, eso tiene su traslación al caso español. Junto con las armas que arriban en torno a noviembre del 36, ya en el debate de esta tarde supongo que saldrá el tema de la dinámica de la ayuda soviética, pero hay que recordar que la Unión Soviética pertenecerá al Comité de No Intervención entre julio y principios de octubre de 1936, es decir, en principio se ha mantenido al margen. La llegada de la ayuda militar soviética, de los primeros cazas que empiezan a derribar a los aparatos alemanes que hasta ese momento impunemente bombardeaban Madrid, por ejemplo, la llegada de las brigadas internacionales en un momento crucial, que es justamente el 7 de noviembre, la defensa de la capital asediada por las tropas de Varela, van a aumentar el prestigio comunista. De hecho, el gran tirón se produce entre noviembre y mayo de noviembre del 36 y mayo del 37, pero al mismo tiempo se genera dentro de la zona republicana la criminalización de la disidencia comunista no estalinista y, por lo tanto, la persecución de lo que sería el Partido Obrero Unificado Marxista, caracterizado de una forma absolutamente mentirosa y deliberada como un partido de carácter trotskista, como agente de Franco, como quinta columnista, como vendido al enemigo y, en última instancia, incluso el propio Andrés Nin como firmante de un mapa con tinta simpática donde se facilita al enemigo las posiciones para que penetre fácilmente el cinturón de defensa de Madrid. Bien, es uno de los elementos más oscuros y, desde luego, menos honrosos de la historia del Partido Comunista, en el cual colaboran, además, con entusiasmo, ponen todo su aparato de propaganda al servicio de la idea, logran incluso captar la simpatía en este proceso de algunos sectores políticos. Hay que recordar que, a pesar de lo que diga luego Largo Caballero, su órgano, Claridad, va a colaborar también en la criminalización del POM en los meses anteriores a los hechos de mayo. Y, en última instancia, todo esto va a concluir en esa lucha por la hegemonía dentro de la zona republicana que se sintetiza en las jornadas de mayo de 1937, que no estallan, no son consecuencia de un estallido coyuntural, sino que vienen desde el inicio de la propia guerra, es decir, que se sitúan en un contexto en el cual anarcosindicalistas y comunistas por una parte y comunistas no estalinistas por otro van a dirimir sus diferencias y sus proyectos en torno al futuro, a la futura evolución del proyecto republicano, o bien constitución o refuerzo del gobierno republicano en la consecución de esa revolución democrática, la postura comunista, socialista, centrista y republicano-burguesa, o bien la profundización en la revolución social, que yo creo, y es mi opinión en ese momento, fundamentalmente mantiene el POUM porque la CNT va a jugar un papel equívoco, precisamente durante ese periodo del que cabrá más oportunidades de hablar. Una CNT dividida entre un sector gubernamental, de participación gubernamental, tiene ministros en ese momento, y unas bases que consideran que esa incorporación gubernamental está decolorando el proyecto anarquista. Bien, en última instancia,
El Partido Comunista se erige, por lo tanto, en una columna vertebral del proyecto de defensa republicano una vez liquidadas las jornadas de mayo y constituido el gobierno, o los gobiernos, porque van a ser dos, de Juan Negrín, desde ahí hasta el final de la guerra. Su presencia o su omnipresencia va a empezar a granjearle la animadversión, muy ganada en muchos casos, de otras fuerzas políticas, en otros quizás el proyecto es más discutible, pero en cualquier caso la prolongación de la guerra, la identificación del Partido Comunista como el partido de la guerra, el partido que sostiene la guerra y que la sostiene fundamentalmente a beneficio de los intereses de una potencia extranjera. La Unión Soviética durante todo este periodo está intentando, bajo todas sus formas posibles, no separarse de la alianza que intenta mantener con las potencias occidentales para la configuración de un modelo colectivo de defensa frente al posible expansionismo alemán. Esa omnipresencia, repito, esa propaganda, esa hegemonización, esa marginación de disidentes, esa persecución de aquellos que no comparten su proyecto, el asesinato de Nin, los enfrentamientos con los anarquistas, etcétera, al final van a jugar en su contra. Y, de hecho, a partir del corte de la zona republicana en dos, que se producirá en 1938, a comienzos de 1938, el Partido Comunista es una fuerza, es un gigante con los pies de barro que se encuentra en una fase acelerada de declive. De hecho, de los 340.000 militantes que tiene o declara en el otoño de 1937, pasa a poco más de 150.000 justamente en el año 1938. El deterioro será progresivo, la situación irá deteriorando las posiciones de aquellos que mantienen la necesidad de la defensa de la República, del mantenimiento de la resistencia, a la espera de una supuesta concatenación con una guerra mundial que se aventura en el horizonte, y en marzo de 1939 todo esto estallará a partir del pronunciamiento del coronel Casado y de la constitución de la llamada Junta del Consejo Nacional de Defensa de Madrid, que terminará de nuevo con otra guerra civil dentro de la guerra civil. En este caso, la coalición de fuerzas formadas por los socialistas que quedan fundamentalmente aglutinados en torno a la figura de Julián Besteiro, los anarquistas y algunos sectores republicanos frente a los comunistas y a la figura o al gobierno de Juan Negrín, desprovisto cada vez más de una propia base de apoyo político. Digamos que lo que los comunistas sacan de la guerra civil es fundamentalmente un imaginario que intentarán luego esmaltar a lo largo del tiempo, que de hecho, como ha señalado también antes Pepe Gutiérrez Álvarez, es probablemente una de las bases de uno de los banderines de enganche que configuran al Partido Comunista como uno de los partidos fundamentales de la resistencia antifranquista, invocando siempre un pasado heroico que pasaría por la defensa de Madrid, la batalla de la Jarama, Brunete, Guadalajara, el Ebro, etcétera. Pero que, de hecho, y debido a su propio comportamiento durante la guerra y a la división en la que la guerra termina, es también parte de la propia división de las fuerzas republicanas del exilio que, precisamente porque la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, pues se van a sumir en un profundo enfrentamiento de rencores y de reproches durante buena parte de ese largo exilio que se prolonga, además, después de 1945, sin visos de solución final, y que imposibilitará al conjunto de la izquierda y de la oposición antifranquista en general para ofrecer una alternativa unitaria al franquismo, básicamente hasta casi finales de los 60 y comienzos de los 70. Bien, repito que es muy difícil resumir un largo periodo, más que un largo periodo, un corto periodo, pero tan complejo y tan rico en matices como este, en una intervención de 1 hora, pero como supongo que ustedes querrán preguntar algo y sobre todo querrán irse luego a comer, pues yo me voy a detener aquí. Gracias. Pues muchísimas gràcies i dono pas a les, espero, possibles preguntes que vulguin formular. ¿Quién dispara primero? Digui. Elige y ahora que pueda. Sí, si no te traduces.
Sí, sí. Bien. Sí, fundamentalmente lo que saca el Partido Comunista de la guerra, aparte de la autoconciencia de que ha sido la fuerza que ha defendido de una forma más contundente y más continuada en el tiempo y hasta el final la propia defensa de la República, lo que supone, por lo tanto, concluir que otros no lo han hecho. Que siempre cuando se pierde es interesante tener un concepto de sí mismo que al menos te salve, en ese sentido. Es que su historia posterior, o digamos la reconstrucción posterior de su historia, que va desde la propia derrota, en los propios informes que los cuadros políticos y militares se elevan a Stalin en el verano del 39 para explicarle aquello de que Stalin pregunta ¿cómo es posible que la guerra de España haya terminado de una forma tan triste y lamentable? Claro, preguntarse eso en el 39 o que te pregunte eso Stalin hace que todo el mundo corra inmediatamente a decirle su versión de cuál ha sido lo lamentable y triste del final de la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ese momento y hasta la historia canónica del PC, que es de los años 60, se va recorriendo un camino en el que se intenta, como en toda historia que se quiera hacer presentable, ir eliminando los elementos oscuros o menos, digamos, de los que uno se puede enorgullecer menos y resaltar aquellos como focos, aquellos que van constituyendo un itinerario en el cual reconocerse, ¿no? Entonces, el imaginario en el sentido de un cuadro interpretativo en el que aparezcan tus elementos más destacados, en el caso del Partido Comunista, obvia completamente el periodo anterior a 1932, es decir, a la llegada de Dolores Ibarruri y José Díaz a la Secretaría del Partido. Hace mucho hincapié en que el Frente Popular es una creación intelectual del Partido Comunista que los demás admiten de una forma casi como una revelación y luego, a lo largo de la guerra, lógicamente, los logros militares, fundamentalmente militares, del partido, digamos, ante la carencia de logros políticos que hubiesen derivado de aquello, de reforma agraria o reforma educativa o lo que fuese, básicamente esos logros militares son aquellos que se pueden contar o que los comunistas cuentan como victorias. La defensa de Madrid, la batalla de la Jarama, la batalla de Guadalajara, la batalla del Ebro. Y en torno a esos puntos fundamentales de la resistencia republicana se ofrece a los militantes que quedan en el interior y que van a formar los núcleos de las primeras guerrillas y a los que luego vengan después a intentar crear núcleos de resistencia o de reconstrucción del movimiento comunista organizado en el interior del país, digamos, una épica a la que agarrarse. Es decir, no podemos basarnos exclusivamente en el recuerdo de la derrota, porque la derrota terminó, además, de una manera absolutamente demencial, de todos contra todos. Tenemos que intentar que ese músculo militante, ese espíritu de acero, ¿no?, de los militantes de la clandestinidad se reconozca en el glorioso pasado que constituyen estos elementos. Y de ahí la idea de imaginario, ¿no? Sí. Bien, en principio los partidos comunistas en conjunto tienen que experimentar un primer trauma, que es el pacto de Stalin y Hitler, o Molotov-Ribbentrop, como se llama, de agosto de 1939. Imagínate para lo que era para militantes que se habían batido el cobre desde 1933 en el caso de los europeos en general y desde el 36 en el campo de batalla, los españoles en particular, precisamente contra la bestia parda, y nunca mejor dicho, ¿no? Lo que supone el acuerdo diplomático entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Bueno, aquello es un impacto fundamental que unos metabolizan mal, y lógicamente metabolizan mal, y otros metabolizan haciendo de la necesidad virtud. En el caso del Partido Comunista Español, la mayor parte de sus dirigentes dicen: mira qué bien, si los ingleses y los franceses no nos han apoyado durante la guerra, pues ahora van a coger cucharada y media de lo que les dé este. Y eso lleva incluso a interpretaciones absolutamente aberrantes de lo que es la Segunda Guerra Mundial en sus inicios. Entre 1939 y 1941, la guerra es interpretada por la Internacional y por sus secciones nacionales, incluida la francesa, lo que le va a valer al Partido Comunista francés pasar inmediatamente a la situación de ilegal, que se trata de una guerra imperialista, en la cual los trabajadores no tienen nada que ganar. Y en la cual incluso la Alemania nazi aparece no como agresora, sino que la agresora real es la oligarquía británica, que se ve amenazada en su dominio imperial del mundo por las reivindicaciones incluso legítimas de la Alemania posterior a Versalles.
Entonces, claro, esta interpretación tiene una fecha de caducidad muy clara, que es el 21 de junio del 41, cuando se desata la Operación Barbarroja, los alemanes entran en Rusia y entonces ya aquello deja de ser la guerra imperialista y se convierte en la Gran Guerra Patria. Y entonces todo el mundo pasa inmediatamente a defender las posiciones de defensa de la Unión Soviética. Claro, lo que va a ocurrir, y sería, digamos, muy largo de explicar, pero cuando uno se liga a interpretaciones que van en zigzag en un tren que va lanzado a una enorme velocidad, que es la que determina el proceso histórico, en cada bandazo de cada curva van saliendo gente despedida de los vagones. Es la imagen, ¿no? Es decir, a cada cambio interpretativo hay un sector de los antiguos seguidores del comunismo que van saliendo por la borda. Sale gente en el verano del 39 con el pacto con Stalin. Hay una especie de tregua durante el periodo de la Guerra Mundial del 41 al 45 por aquello de que hay que apoyar al Ejército Rojo en la heroica batalla de acabar con el nazismo. Pero la Guerra Fría, la ruptura entre la Unión Soviética y Tito en Yugoslavia en el 48, la intervención en Hungría en el 56, posteriormente la intervención del Pacto de Varsovia en la Checoslovaquia del 68, siempre van a ir dejando a sectores cada vez más numerosos de intelectuales, de viejos militantes, de viejos dirigentes en la cuneta. De hecho, se puede decir que hasta los años 70, principios de los años 70, los partidos comunistas occidentales, a distinta velocidad, unos antes, otros después, el italiano quizás fuese el primero, el español, vamos a poner que estuviese en una posición intermedia, y el francés, de una manera mucho más cosmética, van empezando a reivindicar una independencia respecto al centro de dirección soviética y van a llegar a la época de la transición. En el caso del Partido Comunista Español, llega como la principal fuerza política organizada, por lo menos hasta el 76, pero su tacticismo de aquel periodo le va a costar una enorme sangría de militantes y, sobre todo, yo por lo que he conocido de gente con la que he hablado, de militantes que a partir del año 76-77 dejan de reconocer a su propio partido. Es decir, cuando hemos hablado de que uno forja un imaginario muy potente que se basa, por ejemplo, durante todo el periodo de la resistencia antifranquista en la reivindicación de la restitución de la legalidad republicana, en la consecución de objetivos socialistas, en la defensa a ultranza de los intereses de los trabajadores, etcétera, el hecho de tener que pactar con sectores de la oligarquía o de la burguesía reformista procedente del franquismo, la aceptación de la monarquía, la aceptación de los pactos de la Moncloa, te cito tres elementos que contradicen justamente esas tres posiciones iniciales, hacen que una buena parte de sectores veteranos del Partido Comunista empiecen a no reconocer a su... No es su PC que se lo han cambiado, ¿no? Y entonces, bueno, lógicamente también por otra parte hay una cuestión que yo indico en muchas ocasiones. El espacio político es el que es. Es decir, y entonces, por lo tanto, si uno empieza a ceder espacio, hay otra fuerza que viene a ocuparlo. El espacio político, igual que en el caso del espacio físico, la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Cuando alguien deja de emitir mensaje ideológico, deja de tener coherencia ideológica o retrocede posiciones, siempre hay otra fuerza que ocupa el lugar. Y cuando el Partido Socialista le pasa lo que le pasa en los tiempos de la guerra civil es porque cede espacio y otros lo ocupan, y en la situación del contexto de la transición, digamos que el fenómeno de los vasos comunicantes opera en sentido contrario. Es decir, pero de hecho, también, lógicamente, es decir, a pesar de la reivindicación de la independencia de criterio frente al modelo soviético, la caída del muro de Berlín, la desaparición del llamado socialismo real, por mucho que se dijera por parte de los comunistas españoles o italianos que no se identificaban ya con aquel modelo, opera una lógica de deterioro de proyecto, ¿no? Es decir, al final, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el eurocomunismo y la socialdemocracia? Y si no hay diferencia entre eurocomunismo y socialdemocracia, opte siempre por el modelo de éxito. Entonces, esa, digamos, sería la situación. Pepe, ¿querías intervenir? No, yo todo en castellano. Fuerte, que si no, no te oirán en el sector de fondo. No, sobre el tema de la explicación del fenómeno histórico del crecimiento del Partido Comunista y del imaginario. Yo nací en el año 46 en un pueblo andaluz y mi primera conexión política fue con militante del Partido Comunista y desde entonces no he dejado de tener una relación muy estrecha, una relación evidentemente con una
Italia, y por lo tanto es la misma guerra. Y por lo tanto, o sea, lo que ellos hicieron aquí fue lo que hicieron los franceses y los italianos en defensa de las libertades democráticas en contra de la ocupación. Franco, nazis, república, aliados. Bueno, eso en gran parte es verdad. O sea, la Guerra Civil Española fue un prólogo de lo que sería la Segunda Guerra Mundial y de hecho, o sea, de alguna manera la derrota de la república es la primera batalla ganada por el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Eso es cierto. Lo que pasa es que también hay otro aspecto histórico muy importante, que la Guerra Civil Española es también el final de un proceso histórico, como explica muy bien Fernando, comienza en 1917. Quiero decir que aquí no solamente se trata de luchar contra el fascismo, sino que hay una historia, que es toda la historia de la España del siglo XIX y siglo XX, que ya prácticamente en 1808 se plantea con la Primera República la idea de la reforma agraria, la separación de la Iglesia del Estado y el peso de la clase obrera. Eso pasa en 1909 con la Semana Trágica, en 1917 con la Huelga General y con la República hay dos momentos fundamentales. La República del 31, muy bien explica Fernando, clama en la calle y apedrea a los comunistas por la Gran Revolución, y la República del 33, del 34. Esta ya es una república en la cual la clase obrera, PSOE, CNT y demás, son las fuerzas determinantes. Y no solamente aspiran a una reforma agraria, a la separación de la Iglesia de Estado, sino también quieren cambiar la situación social. Porque la situación social de los trabajadores en aquella época era ternada. En aquella época, un trabajador parado podía morir de hambre con su familia sin tener interés. Y la miseria era una cosa muy extendida. Por lo tanto, los trabajadores querían acceder a la cultura y a un cambio histórico. Y por lo tanto, el tema de la revolución está planteado. Y eso acaba en el año 37. Por lo tanto, hay los siglos históricos que se confunden y da lugar a interpretaciones a veces esquemáticas en un sentido o en otro. Los que interpretan solamente el periodo revolucionario como un periodo revolucionario en sí mismo y no entienden lo que significa el fascismo o la Segunda Guerra Mundial, se deja una parte de la historia atrás. Pero los que entienden solamente la Guerra Civil Española como un mero prólogo de la Guerra Civil, de la Guerra Mundial, que es una guerra europea, también se dejan otra parte de la historia. Entonces, la historiografía comunista que se vende, y se vende por gente muy auténtica, que está en la resistencia, que es el antifranquismo, en los años 40, 50, 60, es esa historia de la resistencia contra el fascismo. Completamente. Prologada por la guerra, por la Revolución Rusa. Para terminar, porque voy a extenderme mucho. Para comprender todo eso, y ahí sí creo que
Gracias, Pepe. Digas. A pulmón, a pleno pulmón. Dentro del partido, de los partidos nacionales. Bueno, hay dos, si quieres te contesto a dos niveles, ¿no? La Internacional Comunista, en principio, surge con la intención, como dije, de ser el partido mundial de la revolución. Es decir, con la idea de que, de hecho, si ves, por ejemplo, el compañero que ha presentado los carteles en la prensa, en Mundo Obrero aparecía como órgano del Partido Comunista de España y luego, entre paréntesis, aparece SEIC, Sección Española de la Internacional Comunista. Es decir, los partidos comunistas eran secciones nacionales. En la idea de que se estaba librando una guerra mundial entre capitalismo y comunismo, los partidos nacionales eran, digamos, destacamentos que operaban en un escenario determinado que era el de cada realidad nacional. Pero, de hecho, y esto cada vez será más a lo largo del tiempo, las directrices se toman por un Estado Mayor que reside en Moscú y que lo que hace es transmitir las directrices a las secciones nacionales para que las cumplan. Claro, ¿qué ocurre? Estamos hablando de un periodo histórico, hoy en día estamos acostumbrados a que la comunicación es instantánea. Es decir, estamos padeciendo, por ejemplo, ahora mismo lo que pasa con los mercados, que un tío que le da una tecla de ordenador y te deriva una cantidad procedente de un fondo de inversión, te hunde una deuda soberana en 2 días, ¿no? En 2 minutos. Sin embargo, en aquel momento la comunicación es bien vía telegráfica, con el riesgo de ser interceptada por servicios extranjeros, de hecho los británicos y los franceses lo hacen habitualmente, o bien mediante el viaje personal de tutores a los países en concreto, o bien de dirigentes, a Moscú para recibir instrucciones, ida y vuelta. Por ejemplo, eso en el caso de la guerra civil va a determinar en muchas ocasiones que se produzcan dinámicas en las cuales el Partido Comunista toma algunas decisiones que no son las que estaban previstas por Moscú, porque ir a Moscú en aquel momento suponía atravesar un país, abandonar tu país que estaba en guerra, atravesar Europa pasando por Alemania, la Alemania nazi, cruzar la frontera, pasar por Polonia, que tampoco era un país relativamente amistoso para la izquierda, y luego ya entrar en Rusia y volver. O sea, probablemente 2 semanas y media ida y vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que intentarán siempre la Internacional y, sobre todo, a partir de los años 30, es controlar férreamente que no se produzcan interpretaciones espontáneas o peculiares o nacionales, ¿no?, de las directrices. Entonces, en ese sentido, los tutores de la Internacional, en el caso de España, habrá algunos muy destacados, entre ellos, por ejemplo, Palmiro Togliatti, que luego fue secretario del Partido Comunista Italiano, y a que muchos consideran como el avanzado de la teoría eurocomunista, ¿no?, en los años 50, que ejercerá un papel de tutor férreo de la política del Partido Comunista español durante la Guerra Civil. Y luego, en el plano interno, los partidos comunistas que se consolidan en la época de lo que se llama la bolchevización, que no es otra cosa nada más que la adopción del modelo centralizado estalinista por parte de las secciones nacionales, pues básicamente es un modelo que va de arriba abajo. Es decir, a pesar de que hay una cosa que se llama el centralismo democrático, según el cual todo se puede discutir, pero cuando se adopta la posición determinada, incluso las minorías tienen que aceptar y ejecutar férreamente lo que ha acordado la mayoría, realmente en muchas ocasiones se traduce en que la directriz viene de arriba abajo y lo que hace el comité correspondiente es dar la directriz o la orden y las bases lo que hacen es cumplirla y pegar los carteles. Es decir, básicamente ese es el modelo, es decir, justamente es la superación traumática de aquello que había ocurrido en los primeros tiempos del partido bolchevique, en el cual existían fracciones o existían corrientes, y que a partir de un determinado momento pues, se dijo aquello que se le atribuye erróneamente y mal interpretado al propio Lenin, ¿no?, de que los partidos no tienen alas, las alas las tienen las gallinas. Entonces, esa centralización, esa burocratización es la que hará que se pierda buena parte de lo que sería la riqueza de discusión y la espontaneidad de los primeros partidos comunistas, y la que hará también que cuando uno se sitúa al margen o en contra o en desacuerdo con la política del partido no le quede más opción que salirse. Y eso, a lo largo de la posterior historia de los partidos comunistas, ha sido la lógica. Creo que me corregirás, pero no sé si era Arthur Koestler el que decía aquello de que el partido más numeroso es el partido de los excomunistas o algo así, ¿no? Un moment, digui. Fuerte, si no, no se oye del otro lado de la sala.
comunista que sigue una doctrina basada en el marxismo, que es puramente materialista. La influencia del comunismo, de las ideas marxistas, se traspasa incluso a América Latina. Entonces, lo que quería preguntar es, hoy en día ya hay algunos productos del comunismo en América Latina, como Cuba, como parece ser Evo Morales y Chávez, etc. Si ese comunismo que queda después de que hayan pasado 30, 40, 50 años desde la destrucción de la Unión Soviética, solo queda el elemento que usted decía, la revolución, del mito, el elemento más romántico, más onírico, y no el elemento material que incluso formulaba la base de la doctrina marxista de la comunista. Es decir, si se han tergiversado los papeles del comunismo que era hoy, en América Latina principalmente, por lo que era referente a su nacimiento, ¿cómo ve usted la posible evolución que se pueda tener seguramente después de la muerte de Fidel Castro y lo que seguir? Bueno, en principio, vamos a ver, has utilizado, digo, para hacerte un matiz la palabra, sujeción al Kremlin. No, el Kremlin internacional comunista son dos cuestiones distintas. El Kremlin va a intentar siempre, que digamos es el factor, el lugar de residencia del órgano de poder de la Unión Soviética, va a intentar someter a la Internacional Comunista, y la Internacional Comunista actuará como palanca en el plano político de las decisiones geoestratégicas de Moscú, ¿no? Yo creo que lo que ocurre a partir de la época de Stalin, y en ese sentido, ahí sí que no voy a entrar en polémica con Pepe, porque estoy completamente de acuerdo con él, se produce una fosilización de la ideología marxista y deja de ser una herramienta de análisis de la realidad concreta, ¿no?, como se solía decir en las vulgatas antiguas, para convertirse sencillamente en una doctrina, en una especie de marco en el cual hay que meter a capón todas las realidades posibles. Entonces, solamente hay una interpretación ortodoxa, que sería la del marxismo-leninismo codificado por Stalin en su historia canónica del partido bolchevique, y a partir de ahí todo lo que se salga de esa vía es heterodoxo, ¿no? Yo creo que el comunismo, si es que se puede asociar tal palabra a lo que fueron los países del socialismo real, efectivamente está muerto. Está muerto como experiencia histórica. Si bien lo que tú has citado que queda en América Latina son movimientos que probablemente se reivindican como parte de un movimiento de transformación que se inició precisamente en el siglo XX y que intentan que no muera, o sea, que intentan que sea una vía, digamos, altermundista o alternativa a lo que sería la imposición del capitalismo global. Es decir, en ese sentido, yo creo que utilizan o emplean el término comunista como una referencia simbólica que les une y les identifica en algo alternativo a lo que realmente existe, ¿no? Quizá incluso los casos de Hugo Chávez, Morales, Castro sean distintos. Yo pienso que, vamos a ver, vivimos en tiempos bastante sombríos, desgraciadamente. No sé exactamente, nunca he planteado qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Intento, en la medida de lo posible, comprender lo que ocurrió hacia atrás para intentar sacar una enseñanza. Pero pienso que, en cierta medida, hay una posibilidad de resurgimiento de una ideología alternativa, plural, ya lógicamente no centralizada, no burocratizada, no cosificada en un cuerpo teórico cerrado, porque, como he dicho antes, la naturaleza política aborrece el vacío, y cuando la socialdemocracia está demostrando su fracaso absoluto como corriente incapaz de resistir a la presión de los mercados internacionales y de formular una alternativa que pase por precisamente convertir a lo público en la fuerza de los débiles, que siempre ha sido su función, ese lugar lo ocupará alguien. Otra cosa es que en este momento eso esté eclosionando, esté surgiendo y no haya encontrado todavía ni el canal, ni la vía, ni la forma de manifestarse de una forma eficaz y trasladable al plano político. Pero, evidentemente, yo creo que hay recorrido para ideologías alternativas. No sé en el caso de lo que ocurriera en el caso de Cuba cuando desaparezca Castro. Caben dos posibilidades, digamos, aventurar, ¿no? Una es directamente la vía digamos, rusa, o la vía de los países del este hacia el capitalismo, es decir, el mantenimiento de la implantación de una sociedad de mercado abierta y sin ningún tipo de control, con la vuelta o el retorno del exilio cubano en Miami.
o bien la vía china. Es decir, el mantenimiento de la hegemonía de un partido político, pero ya eso sí dentro del marco de una economía de mercado con las características que hoy en día tiene la economía china, intentando pues, la competencia en el mercado internacional en base a el abaratamiento de costes y la falta de la competitividad mediante la reducción de los costes laborales. No lo sé, no tengo idea. La verdad es que, francamente, sobre el proceso cubano, pues lo peor que puede ocurrir es la primera opción. No sé si la segunda tampoco es buena y no sé si existe una tercera. Es decir, yo desearía que hubiese la posibilidad, y esto ya es una opción personal, opinión política personal, de una renovación del mensaje socialista plural y creativo, pero en este momento no lo veo muy claro. Vol formular la seva pregunta? I amb això, si no hi ha més, acabaríem. Sí, en el caso catalán, respecto a lo que es la historia del Partido Comunista, hay una situación que es bastante paradójica, ¿no? Supuestamente, el Partido Comunista, aplicando los postulados leninistas, es partidario del reconocimiento del derecho de determinación de las nacionalidades. Pero te puedo decir que durante la Guerra Civil básicamente es un partido que va a dar a luz un mensaje o una ideología absolutamente patriótica en el sentido español del término. De tal forma que, por ejemplo, las relaciones que mantiene con el PSUC son... una cosa es lo que se dice por encima, es decir, una cosa es aquello del partido hermano con el que estamos en relación en Cataluña. De hecho, los militantes del PC, cuando pasaban a Cataluña, por ejemplo, cuando se rompe la zona y los combatientes del Frente del Ebro se retiran hacia Cataluña, deberían haber ingresado en el PSUC. Es decir, una directriz de la Internacional es que los comunistas son comunistas y militan políticamente en el país en el que se encuentran. Es decir, un comunista español en Francia debería ser miembro del Partido Comunista francés. Un español en Italia debe ser miembro del Partido Comunista italiano. Un castellano en Cataluña debería ser miembro del PSUC. Bueno, pues hay documentación interna que habla de enormes resistencias a esa situación. Hay una división a lo largo de toda la guerra entre la dirección del PSUC, sobre todo la dirección militar, que no acepta fácilmente la dirección militar procedente de los mandos militares del Partido Comunista Español. Existen luego las típicas pejiguerías, aquello de es que en el momento en que pasas a Cataluña te obligan a hablar en catalán, que parece mentira que se reproduzca en el discurso comunista, pero se reproducen y se dejan por escrito. Y hay que tener en cuenta dos cosas respecto al PSUC, que el PSUC no cuenta, cuando se funda, como tú has citado antes, el 24 de julio, con la aquiescencia del Partido Comunista Español, es decir, se forma al margen de lo que piensan los dirigentes del Partido Comunista Español y, de hecho, informan a Moscú de que se ha producido la fusión de los cuatro partidos en el PSUC y dicen que no lo ven nada clarito. Y luego, en segundo lugar, cuando termina la guerra, el PSUC, y esto también es una excepción respecto a lo que tú has señalado de la repercusión que tiene la Guerra Civil Española y el caso catalán en el movimiento internacional, y es que el PSUC va a ser aceptado en la Internacional Comunista y es el único caso conocido de un partido que pertenece a un territorio no independiente, es decir, es un partido no nacional en el sentido independiente del término, no representa un Estado nacional independiente, que va a ser admitido como miembro de la Internacional Comunista. Entonces, esos reproches entre la dirección comunista española y la dirección del PSUC acerca de es que unos dicen no habéis defendido Cataluña porque no reconocéis el hecho catalán y los otros es que a vosotros no os ha interesado la guerra en el momento que entró en vuestro territorio, van a dejar también un lastre muy profundo en los años siguientes y se encuentran, por ejemplo, en el proceso que llevará en los años 40 a la acusación a la dirección del PSUC de hacer una política volcada más hacia lo nacional que hacia la lucha de clases, que terminará, por ejemplo, en la expulsión de Joan Comorera, al que se identifica con el socialismo nacional de Tito y
y de Yugoslavia, por ejemplo. Es decir, no, y la tentativa de convertir al PSUV directamente en el Partido Comunista de Cataluña va a estar presente a lo largo de toda la historia del PC. Yo creo que desde ese momento ya está casi la transición en algunos casos, ¿no? Es decir, no existe en el caso del PC, más allá de lo, digamos, cosmético hacia lo exterior, la asunción del hecho nacional, no solamente en el caso de Cataluña. Durante la guerra en el País Vasco se expulsa a Astigarrabia, que era el secretario general del Partido Comunista del País Vasco, al que se acusa de estar demasiado próximo al PNV o a la política del PNV. Es decir, no va a haber ese reconocimiento del hecho nacional y el caso del PSUV es distinto por la fuerza que tiene. Y esa fuerza es la que le lleva a ser reconocido como miembro internacional. De hecho, hay un debate brutal durante el mes de septiembre del 39, casi ya, o sea, incluso con la guerra mundial ya empezada, en la que todos los dirigentes del Partido Comunista Español acuden a Moscú a intentar impedir, con toda la fuerza que supone la herencia de prestigio que acaban de acumular en la guerra ante Moscú, de impedir la adopción, la entrada del PSUV en la internacional. Bé, doncs reitero l'agraïment per l'assistència. Emplaço a tothom a les 5, sisplau, puntuals. És molt desagradable el degoteig de gent que va entrant mentre ja ha començat o algú està intervenint. I, bueno, bon apetí.